Muy buenas noches, hermanos, pueblo dominicano. Muy buenas noches. Esperando que todos estén bien. En este día he venido tratando unos videos con el tema sobre la división territorial de la República Dominicana. Hoy continúo con este nuevo video. Quiero entrar ahora a la llegada de los españoles a la isla de Santo Domingo. Cuando llega Cristóbal Colón en 1492, la isla estaba poblada por indígenas, así le llamaron los descubridores, porque Colón había pensado que había llegado a la India, no tenía la menor idea de que había descubierto un nuevo mundo. Pues se da la sorpresa que cuando llega aquí lo que encuentra son un nuevo descubrimiento, un nuevo continente, que aún murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Al llegar a la isla de Santo Domingo, la isla estaba dividida por 5 cacicazgos. Cada cacicazgo tenía un representante que era igual que si fuera un jefe, un gobernante. Esos cacicazgos en los cuales estaba dividida la isla, tenemos el cacicazgo de Marién, donde gobernaba el cacique Guacanabí, el cacicazgo de Maguá, donde gobernaba el cacique Guariané, el cacicazgo de Maguana, donde gobernaba Caonabo, el cacicazgo de Jaragua, donde gobernaba el cacique Boichivo, y el cacicazgo de Higüey, donde gobernaba Callacoa. Esos 5 caciques, cada uno cada uno en su territorio, en su cacicazgo. Cada uno de ellos respetaban la mitad del otro. Ninguno de ellos intervenía en el otro. Pero a la llegada de los españoles, entonces hubo un tranque que fue muy negativo para la vida y la cultura de los indios, porque entonces los españoles se intrometieron directamente en la conquista de esos caciques, acabando con ellos, matando y explotando. Así se dio la matanza de Jaragua, donde no se respetó ni niños, ni viejos, ni ancianos, ni jóvenes, por parte del liderazgo español, que en esa época representaba a la isla de Santo Domingo. Después de estar ellos asentados aquí en la isla de Santo Domingo, comenzaron a entrar por la parte oeste de la isla los franceses, la parte de los franceses y los ingleses, que eran gentes que venían desde la Inglaterra y de Francia en busca de prebenda, y se metían a robar, a asaltar el ganado que tenían los españoles. Pero volviendo atrás, los españoles que estaban acá, que tomaron a los indios de esclavos y comenzaron a hacer sus construcciones, los españoles llegaron con el clero de la Iglesia Católica, donde vino el padre de la casa, viendo que los trabajos eran forzados ya para los indios, porque los indios no estaban acostumbrados a esos trabajos forzados, a lo que les querían imponer los españoles. Entonces ellos trajeron a los negros de África. Los negros de África entonces sustituían el trabajo forzoso
de los indios. Entonces ya habían tres razas. Una raza autóctona, que era la que encontraron los españoles y la de los indios, y los que se entrometieron en las cosas que no le correspondían, las cosas que no eran de ellos, los españoles, y los negros que habían sido traídos también para ser esclavizados aquí en la isla de Santo Domingo y en toda la América, toda la tierra donde pisaban los españoles en pos de conquista y de busca de riqueza. Al entrar los franceses y los ingleses por la parte occidental de la isla, ellos venían y se iban, pero poco a poco se fueron asentando y quedándose en esa parte de la isla, hasta llegar el momento en que se hicieron ya casi una nación fuerte, un pueblo fuerte, un pueblo de la parte principalmente los franceses, que se habían apoderado de esa parte de la isla de Santo Domingo. España, al ver que ya los españoles que estaban aquí y los franceses que estaban de aquel lado, al ver España que ya esas dos partes no podían ser controladas, porque tanto España como Francia eran dos potencias para esa época, dos grandes potencias. Entonces España tuvo que ceder a Francia esa parte occidental de la isla. En ese medio continuaron las luchas entre los franceses y los españoles. Entonces, después que ya se cede esa parte de la isla, los españoles quedan del lado oriental con los hombres negros y los indios que están de este lado ya que es esclavizado. Y Francia también toma como esclavo a los negros que estaban de aquel lado. Prácticamente había menos indios de aquel lado que de este lado. En este lado estaban casi todos los indios, en tanto de aquel lado había una gran parte de negros que se habían ido corriéndole a los españoles, corriendo al trabajo esclavo. Pero llegado a aquella parte de la parte oriental, también ellos eran esclavizados por los franceses. Entonces los franceses tenían los esclavos de aquel lado y los españoles los esclavos de este lado. Lo que dio origen, lo que sucedió, lo que dio origen entonces, que llegando los españoles, encontrando la isla dividida en 5 cacicazgos, los españoles toman toda la isla y ellos quedan con ella, pero al tener que ceder la parte occidental a Francia, la isla no queda solo para los españoles, sino que una pequeña porción queda de parte de los franceses. Los franceses, también como un país también fuerte, siendo ya una potencia, los franceses tienen como esclavos a los negros que están de aquel lado. Ya unos cuantos años, 100 o 200 años después, más tarde, de 400 a los 800, dice que ya a los 400 años después del descubrimiento de una historia tan larga, 400 años después, los negros africanos que son esclavizados de aquel lado de la isla de Santo Domingo proclaman una independencia. Ya prácticamente los que estaban de aquel lado eran ya prácticamente franceses y los que estaban de este lado eran los
los españoles, la parte española, porque los españoles le dieron el nombre a la isla como Hispaniola. Entonces, al darse esa división, los franceses, con esa esclavitud acérrima contra los negros, hacían que ellos también hacían y deshacían de aquel lado con los negros, como los españoles trataron de hacer aquí. Pero aquí de este lado, la esclavitud ya para esa época estaba un poco más, menos, ¿cómo vamos a decir? Pertenecíamos a España, pero España se había olvidado y había un gobernante como allá también. Los negros, ya para la última época, los 400 años después, por el 1700 o 1808, en 1800, los negros que estaban de la parte occidental proclaman su independencia. Dada la independencia de la parte occidental, los franceses tienen que salir de la parte occidental. Aún no se daba el nombre de república, aún no se conocía Haití como una república, pero sí ya Haití como una parte independiente de la esclavitud, porque ellos lucharon contra la esclavitud. Uno de los negros que se llamaba Dessalines fue quien proclama la independencia de Haití en 1808 aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que luego de esa independencia, aún los franceses no se conformaban y querían continuar, pero ellos exigían para dejar la isla, para dejar definitivamente que los haitianos se mantuvieran ya libres, exigían una compensación, según ellos, que habían gastado o que habían perdido las pérdidas, y ellos querían ser compensados, cosa que Haití en ese momento no estaba en condición de ejecutar. Fue entonces, después, unos cuantos años después de esa independencia, cuando el gobernante de la parte oriental proclama la independencia de la parte oriental, de la Hispaniola, la que se llamó la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Y es aquí, entonces, en 1821, que se es proclamada esa independencia, y ya en 1822 los negros que están de la parte occidental proclaman lo que se llama la indivisibilidad de la isla, diciendo que la isla era una e indivisible. Proclamando esa indivisibilidad en base a que Francia, con unos tratados que había, España que había hecho unos tratados con Francia sobre la entrega de la parte occidental, tanto el Tratado de Jussy, Tratado de Aranjuez y Tratado de Basilea. En esos tratados España cedía a Francia la parte oriental de la isla, tratados que nunca se ejecutaron. Cuando un tratado no se ejecuta, queda invalidado, y al quedar invalidado, esos tratados no tienen valor en ningún momento. Y sobre esos tratados, hoy en día todavía, nuestros vecinos
de la parte oriental creen que esta isla le pertenece. Seguiremos tratando en otro momento de este mismo tema, porque no quiero que el tema sea más largo, porque podría ser un tema de unos cuantos minutos. A la próxima, en otro próximo video, continuaré con este tema. La división territorial de la isla de la República Dominicana y del mundo. Pasen muy buenas noches y muchas gracias. Díaz Jiménez le habla, José Alcázar de Jiménez. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video. Buenas noches.